Cuando colapsé en el lobby del hospital, mi doctor pasó a mi lado y dijo, «Aún actuando veo». Estaba en el piso, incapaz de mover mis piernas, y él pasó por encima de mí como si fuera basura. Mientras las enfermeras corrieron a ayudar para llevarme a emergencias, una enfermera gritó, pero doctor Martínez levantó su mano. «Ella es mi paciente. Este es comportamiento buscando atención. Hace esto cada vez que no consigue medicamento para el dolor». Las enfermeras se veían confundidas porque nunca había pedido medicamento para el dolor, solo respuestas para por qué no podía caminar algunos días. «Señor, no puede mover sus piernas». La enfermera más joven estaba revisando mis reflejos y se veía preocupada. «Puede moverlas bien. La he visto caminar esta mañana. Caminó a mi oficina, ¿no es así?». Sacó su teléfono, revisando la hora como si lo estuviera haciendo llegar tarde. «Eso fue hace 3 horas. Algo está mal. Por favor, haga la resonancia que prometió». Apenas podía hablar a través del dolor subiendo por mi columna. «Nunca prometí una resonancia. La exigiste porque has estado leyendo sitios médicos». Se dirigió a las enfermeras. «Déjenla. Se levantará cuando se dé cuenta de que nadie está comprando su acto». Pero la enfermera mayor no lo aceptó. «Doctor, con respeto, no podemos dejar a una paciente en el piso». Se rió y fue cruel. «¿Paciente? Es una visitante frecuente que quiere cheques de discapacidad. He visto docenas como ella. Dolor misterioso que convenientemente surge cuando vencen las cuentas. Traté de sentarme pero no pude. Trabajo tiempo completo. No quiero discapacidad. Quiero saber qué está mal conmigo». Puso los ojos en blanco y abrió mi expediente en su tableta. «Según mis notas, te has quejado de dolor de espalda, entumecimiento de piernas y debilidad por 8 meses. Cada examen salió normal. Por lo tanto, estás bien». La enfermera más joven seguía revisando mis reflejos. «Doctor, su pie izquierdo no tiene respuesta. 0 reflejo plantar». Ni siquiera miró. «Lo está controlando». Aprendieron a suprimir reflejos de videos de YouTube. Fue cuando llegó mi esposo, para lo que se suponía era mi cita de seguimiento. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está mi esposa en el piso?». Doctor Martínez suspiró dramáticamente. «Su esposa está teniendo otro episodio. Estaba explicando al personal que esto es comportamental, no médico». La cara de mi esposo se puso roja. «¿Comportamental?». Se despertó llorando de dolor. Se arrastró al baño esta mañana porque sus piernas no funcionaban. El doctor sonrió con desdén. «Sin embargo, logró llegar aquí, ¿verdad? Interesante cómo la parálisis va y viene». La enfermera mayor estaba tomando mi presión y frunció el ceño. «Su presión está 180/95. Eso no es comportamental». Doctor Martínez agitó desdeñosamente. «Ansiedad por ser atrapada fingiendo». Fue cuando otro doctor pasó y se detuvo. «¿Qué está pasando aquí?». La enfermera explicó mientras doctor Martínez trataba de interrumpir. «Estoy manejando esto. Ella es mi paciente». Pero el otro doctor ya estaba arrodillándose a mi lado. «¿Puedes sentir esto?». Presionó mis piernas y no sentí nada debajo de mis rodillas. «No, nada. Ha estado empeorando por meses». «Pero doctor Martínez dice que me lo estoy imaginando». El nuevo doctor miró mi expediente, luego a doctor Martínez. «No has ordenado ninguna imagen, ninguna resonancia, ninguna tomografía con entumecimiento y parálisis progresivos». Doctor Martínez cruzó sus brazos. «Los análisis de sangre fueron normales. No hay necesidad de pruebas costosas para síntomas psicosomáticos». El nuevo doctor se levantó lentamente. «Llévenla a radiología inmediatamente. Resonancia completa de columna con contraste». Miró a doctor Martínez. «Y tú vienes conmigo». Las enfermeras me levantaron en una camilla mientras mi esposo sostenía mi mano. 2 horas después, el nuevo doctor regresó con los resultados de la resonancia y el jefe de neurología. «Tienes un tumor comprimiendo tu médula espinal. Ha estado creciendo por meses. 1 semana más y el daño habría sido permanente». Se dirigió a mi esposo. «Necesita cirugía esta noche». Empecé a llorar, no de dolor, sino de alivio de que alguien finalmente me creyera. Doctor Martínez dijo que estaba fingiendo. El jefe de neurología se veía furioso. «Doctor Martínez está siendo revisado. Negarse a ordenar imágenes básicas para síntomas neurológicos progresivos es mala práctica». La cirugía tomó 6 horas. Cuando desperté, podía sentir mis piernas otra vez. El cirujano dijo que si hubiéramos esperado otra semana, habría estado paralizada de por vida. El tumor era benigno, pero había estado creciendo exactamente donde le había estado diciendo a doctor Martínez que estaba el dolor por 8 meses. 3 días después, mientras aún me recuperaba, la administradora del hospital vino a mi cuarto. «Doctor Martínez ya no trabaja aquí. Hemos revisado sus otros casos y encontrado un patrón de descartar pacientes mujeres con dolor crónico. 17 mujeres con condiciones serias que etiquetó como buscadoras de drogas o hipocondríacas.
Me entregó una tarjeta. El hospital cubrirá todos sus gastos médicos y tratamiento continuo. También recomendamos que hable con nuestro departamento legal. Mi esposo miró a la administradora. ¿Cuántas de esas 17 mujeres terminaron con daño permanente? Me miró por un segundo, luego de vuelta a mí. Su rostro mostró que no quería responder esa pregunta. Se aclaró la garganta y ajustó la carpeta en sus manos. Mi esposo apretó mi mano más fuerte y dijo el número otra vez. Más lento esta vez, como si tal vez hubiera escuchado mal. 17. Dijiste 17 mujeres. La administradora asintió y lo confirmó. El hospital revisó los archivos de Dr. Martínez de los últimos 3 años, después de que mi cirugía de emergencia los hizo mirar más de cerca su trabajo. Encontraron 17 casos donde se negó a ordenar pruebas básicas para mujeres que vinieron a él con dolor continuo y otros síntomas. Esas mujeres fueron a doctores diferentes después y fueron diagnosticadas con problemas médicos reales. Algunas de ellas tienen daño que nunca mejorará debido a cuánto tiempo esperaron por tratamiento. Sentí mi estómago caer. La habitación se volvió demasiado caliente y demasiado pequeña. Seguí pensando en cómo casi terminé paralizada para siempre, y alguien solo me ayudó porque otro doctor pasó en el momento correcto. La voz de mi esposo se hizo más fuerte cuando preguntó qué pasó con esas otras mujeres y si el hospital les dijo sobre Dr. Martínez siendo despedido. La administradora dijo que estaban contactando a todos los que fueron afectados. Querían ofrecer apoyo y hacer saber a las personas que podían hablar con abogados si querían. Sacó una tarjeta de negocios y se la entregó a mi esposo, ya que mis manos temblaban demasiado para sostener algo. La tarjeta tenía información para el ayudante de pacientes del hospital y también un abogado que maneja casos médicos. Dijo que podíamos elegir nuestro propio abogado si queríamos, pero pensaban que este podría ser bueno para hablar. Después de que se fue, mi esposo y yo simplemente nos sentamos ahí sin decir nada. Debería haberme sentido mejor sabiendo que Dr. Martínez se había ido y no podía lastimar a nadie más, pero en cambio, me sentí enferma pensando en todas esas mujeres que sufrieron porque nadie lo detuvo antes. Mi esposo se levantó y caminó de un lado a otro en la pequeña habitación del hospital. Siguió pasándose las manos por el cabello, que es lo que hace cuando está tratando de no perder completamente el control. Observé el suero gotear lentamente en mi brazo, y me pregunté cuántas de esas 17 mujeres estaban sentadas en habitaciones de hospital, ahora mismo, lidiando con problemas que podrían haber sido detectados temprano. ¿Cuántas de ellas perdieron sus trabajos porque estaban demasiado enfermas para trabajar? ¿Cuántas tuvieron personas que dejaron de creerles? Justo como Dr. Martínez no me creyó. Más tarde esa noche, el jefe de neurología vino a verme. Tenía mi expediente con él y se sentó en la silla junto a mi cama. Explicó que necesitaba tener mucho cuidado con el movimiento por las próximas 6 semanas. No levantar nada pesado, no torcer mi espalda, ningún movimiento repentino. Después de eso, comenzaría fisioterapia para recuperar mi fuerza. Dijo que el tumor no era cáncer, lo cual era bueno, pero había estado creciendo por al menos un año, basado en lo que vieron en las imágenes, tal vez más. Le pregunté directamente si miró las notas de Dr. Martínez en mi archivo antes de la cirugía. Dejó de escribir y me miró. Dijo que sí. Leyó todo. La falta de cualquier trabajo diagnóstico era alarmante, dado lo claros que eran mis síntomas en las notas. 8 meses de citas donde describí los mismos problemas progresivos, y Dr. Martínez nunca ordenó una sola prueba de imagen. Mi esposo se inclinó hacia adelante en su silla. Preguntó por qué nadie detectó este patrón antes si había 17 mujeres pasando por lo mismo. El jefe de neurología se veía incómodo. Explicó que las quejas sobre Dr. Martínez fueron a diferentes departamentos a lo largo de los años. Nadie las juntó todas en un lugar hasta después de que mi cirugía de emergencia los hizo hacer una revisión completa de sus casos. El sistema falló, dijo, y lo sentía. Pero lo siento no ayudó a las mujeres que ya habían sido lastimadas. Esa noche, no pude dormir, aunque la medicación para el dolor debería haberme noqueado. Seguí pensando en esas otras mujeres. ¿Algunas de ellas estaban lidiando con daño permanente como dijo la administradora? ¿Perdieron sus trabajos porque no podían trabajar mientras estaban enfermas? ¿Sus familias dejaron de creerles cuando doctor tras doctor dijo que nada estaba mal? ¿Algunas de ellas siguen ahí afuera ahora siendo dichas por otros doctores que su dolor estaba todo en sus cabezas? Los pensamientos siguieron dando vueltas hasta que la enfermera entró a las 2 de la mañana para revisar mis signos vitales y me encontró llorando. La siguiente mañana, una mujer de servicios al paciente vino a visitar. Se presentó como la defensora del paciente y dijo que estaba ahí para ayudarme a entender qué apoyo el hospital podía ofrecer. Era lo suficientemente agradable, pero pude decir que estaba leyendo de un guión que alguien le dio. Habló sobre servicios de terapia y ayuda financiera con cuentas médicas.
Dijo que el hospital tomaba estas situaciones muy en serio y quería asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba para mi recuperación. Pero tuvo cuidado de no decir que el hospital hizo algo malo más allá de lo que Dr. Martínez hizo por su cuenta, como si fuera una manzana podrida, y el resto del hospital no tuviera idea de lo que estaba pasando. Le pregunté a la defensora del paciente si podía darme información de contacto de las otras 17 mujeres. Negó con la cabeza y explicó que las reglas de privacidad significaban que no podía compartir su información sin permiso, pero podía pasar mis detalles de contacto a ellas si querían comunicarse. Entendí las reglas, pero me sentí frustrada porque necesitaba hablar con alguien que había pasado por lo que yo estaba pasando. Mi esposo apretó mi mano y dijo que lo resolveríamos juntos, pero pude decir que él también estaba frustrado. La defensora se fue después de darme documentos sobre servicios de apoyo y recursos para víctimas. La mayoría se enfocaba en terapia en lugar de ayuda práctica, conectando con otros pacientes. Después de que se fue, mi esposo sacó su teléfono y llamó al abogado que el hospital recomendó. Jerome Lambert respondió en el segundo timbrazo y escuchó mientras mi esposo explicó lo que me pasó. Jerome dijo que podía reunirse con nosotros una vez que fuera dada de alta y hizo algunas preguntas sobre mis síntomas y la negativa de Dr. Martínez a ordenar pruebas. Luego dijo algo que nos hizo enderezarnos a ambos. Ya había sido contactado por 3 otras mujeres de la lista de pacientes de Dr. Martínez y estaba viendo un patrón claro de negligencia médica. Mi esposo puso el teléfono en altavoz para que pudiera escuchar, y Jerome explicó que casos de patrones como este eran más fuertes que reclamos individuales de mala práctica porque mostraban comportamiento continuo en lugar de un error único. Dijo que hablaríamos más después de que llegara a casa, pero quería que supiéramos que estaba tomando esto en serio. La siguiente mañana, una mujer en uniforme médico tocó mi puerta y se presentó como Grace Henderson, mi fisioterapeuta. Tenía una sonrisa cálida, pero ojos serios, y explicó que comenzaríamos con ejercicios básicos de movimiento para prevenir que mis músculos se debilitaran mientras me recuperaba. Me ayudó a sentarme en la cama y me mostró cómo flexionar mis pies y doblar mis rodillas sin poner estrés en mi columna. Los ejercicios parecían simples, pero pude decir por lo cuidadosamente que me observaba que había visto las imágenes mostrando daño nervioso. No dijo nada al respecto directamente, solo ajustó mis movimientos y tomó notas en su tableta. Después de 20 minutos, mis piernas temblaban del esfuerzo de movimientos que solían ser automáticos. Grace regresó esa tarde para otra sesión, y esta vez fue más directa. Se sentó junto a la cama y me dijo que debería recuperar la mayor parte de mi fuerza y movilidad, pero algo de entumecimiento en mi pie izquierdo probablemente sería permanente. El nervio había sido comprimido demasiado tiempo antes de la cirugía, y ese tipo de daño no siempre sanaba completamente. Sentí la ira encenderse caliente en mi pecho porque esto era exactamente lo que había temido cuando seguía pidiendo pruebas a Dr. Martínez. Si hubiera ordenado la resonancia 8 meses atrás, cuando la solicité por primera vez, el tumor habría sido más pequeño y el nervio no habría sido dañado. Grace vio mi cara cambiar y me entregó un pañuelo. Luego dijo algo que me hizo llorar más fuerte. Dijo que sentía que esto me hubiera pasado y había visto demasiados pacientes que vinieron a ella con lesiones prevenibles porque los doctores no escucharon. 5 días después de la cirugía, el jefe de neurología me liberó para el alta. Repasó instrucciones estrictas sobre restricciones de movimiento por las próximas 6 semanas. No levantar nada más pesado que 2,3 kilogramos, no torcer mi espalda, no doblarme en la cintura. Recetó medicación para el dolor y relajantes musculares y programó citas de seguimiento para 2 semanas y 6 semanas. Mi esposo había estado en casa el día anterior para arreglar nuestro cuarto de huéspedes en la planta baja para que no tuviera que lidiar con escaleras. Había movido una cama de arriba, despejado espacio para mi ropa, y montado una mesa pequeña junto a la cama con mi cargador de teléfono y botellas de agua. Cuando llegamos a casa, me ayudó a caminar lentamente del auto a la casa, y me sentí exhausta solo de esa corta distancia. La primera semana en casa fue más difícil de lo que esperaba. Estaba agradecida de estar en mi propio espacio en lugar del hospital. Pero cada tarea simple me recordaba cuánto había perdido. Vestirme tomó 20 minutos porque no podía agacharme para ponerme calcetines o pantalones sin ayuda. Caminar al baño requería concentración porque mi pie izquierdo aún estaba entumecido y tenía que observar dónde lo ponía. Ducharme significaba sentarme en una silla plástica que mi esposo compró porque estar de pie era demasiado cansado. Cada vez que luchaba con algo que solía hacer sin pensar, imaginaba la cara de Dr. Martínez cuando me dijo que estaba fingiendo y la ira se quemaba a través de mí otra vez. Mi esposo trataba de ayudar sin estar encima, pero podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que me movía. 2 semanas después de llegar a casa, la defensora del paciente llamó para decir que 2 mujeres de la lista de pacientes de Dr. Martínez
Querían conectar conmigo. Sus nombres eran Temperance Sanderson y Millicent Frazier, y ambas habían acordado una videollamada, ya que aún no estaba autorizada para reuniones en persona. Lo programamos para la siguiente noche, y pasé todo el día nerviosa sobre cuáles serían sus historias. Mi esposo se sentó junto a mí cuando abrí la laptop, y dos mujeres aparecieron en pantalla. Temperance se veía cansada con círculos oscuros bajo sus ojos, y Millicent tenía su cabello recogido apretado, como si acabara de venir del trabajo. Temperance comenzó a hablar primero, y su voz era tranquila pero firme. Había visto a Dr. Martínez por dolor articular y cansancio constante por más de un año. Siguió diciéndole que estaba deprimida y necesitaba hacer más ejercicio, aunque explicaba que su madre y tía ambas tenían lupus y estaba preocupada por su historia familiar. Se negó a hacer paneles autoinmunes, diciendo que sus análisis de sangre se veían bien y solo necesitaba perder peso y dormir más. Finalmente fue a un doctor diferente, cuando sus articulaciones se hincharon tanto que no podía sostener una pluma en el trabajo. El nuevo doctor hizo la prueba que Dr. Martínez había rechazado y la diagnosticó con lupus, pero para entonces sus riñones ya estaban dañados. Ahora, estaba en diálisis 3 veces por semana y podría necesitar un trasplante en los próximos años. Las manos de Millicent estaban apretadas en su regazo cuando nos contó su historia. Había ido a Dr. Martínez por dolor severo durante sus periodos, dolor tan malo que faltaba al trabajo y pasaba días en cama. Le dijo que los calambres eran normales y necesitaba endurecerse, tal vez probar yoga o meditación. Preguntó sobre endometriosis porque había leído sobre eso en línea y él se rió de ella por autodiagnosticarse de investigación en Internet. Dijo que si realmente quería, podía recetar control de natalidad para ayudar con los calambres. Pero la cirugía para verificar endometriosis era innecesaria y riesgosa. Un año después, un quiste ovárico se rompió y terminó en cirugía de emergencia. Encontraron endometriosis por todas partes, tanto tejido cicatricial que el cirujano le dijo que nunca podría tener hijos. Tenía 32 años y siempre había querido niños. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando la pantalla en blanco y comencé a llorar. Mi esposo envolvió sus brazos a mi alrededor y lloré en su hombro por lo que se sintió como horas. Seguí pensando en lo que estas mujeres habían perdido, porque un doctor se negó a tomarlas en serio. Temperance pasaría el resto de su vida en diálisis a menos que pudiera conseguir un trasplante, y eso, asumiendo que sus riñones dañados no causaran otros problemas. Millicent nunca tendría hijos biológicos, y esa elección le había sido robada por alguien que pensó que sabía mejor que ella sobre su propio cuerpo. Mi esposo me abrazó y finalmente admitió que estaba luchando con su propia ira. Había confiado en el sistema médico para ayudarme. Creía que los doctores sabían lo que estaban haciendo y tenían los mejores intereses de los pacientes en mente. Y en cambio, esa confianza casi me destruyó. 2 semanas después de mi cirugía, Jerome Lambert tocó nuestra puerta delantera cargando un maletín de cuero que parecía haber visto 1000 tribunales. Mi esposo lo dejó entrar mientras me quedé en el sofá, aún sin suponer caminar demasiado. Jerome tal vez tenía 50 años con gris en las sienes y el tipo de ojos cansados que venían de ver demasiadas personas lastimadas por sistemas que deberían protegerlas. Se sentó en la silla frente a mí y sacó una tableta. Luego me miró por un momento largo antes de hablar. Me dijo que había estado practicando ley de mala práctica médica por 23 años, y este caso lo hizo más enojado que casi cualquier cosa que hubiera visto antes. El problema con casos como el mío, explicó, era que los jurados a menudo no creían a las mujeres sobre sus niveles de dolor o síntomas. Así que probar que un doctor descartó preocupaciones legítimas podía ser increíblemente difícil. Pero esta situación era diferente porque Dr. Martínez había documentado todo por escrito, creando un rastro de papel que mostraba exactamente cómo se había negado a seguir estándares médicos básicos. Jerome abrió las notas de Dr. Martínez en su tableta y comenzó a leerlas en voz alta. Entrada tras entrada, donde Dr. Martínez escribió que buscaba drogas, que mis síntomas eran comportamentales, que exageraba por atención o beneficios de discapacidad. Había escrito cosas similares sobre docenas de otras pacientes, siempre mujeres, siempre descartando sus quejas como psicológicas o fabricadas. Las notas se suponía que lo protegerían mostrando su razonamiento clínico, pero en cambio, probaron que tenía un patrón de negarse a ordenar pruebas diagnósticas estándar cuando las mujeres reportaban dolor. Jerome ya había contactado a 6 de las 17 mujeres de la lista de pacientes de Dr. Martínez, y las historias eran devastadoras. 12 de ellas resultaron tener condiciones médicas serias que no fueron diagnosticadas por meses o años, mientras Dr. Martínez les decía que nada estaba mal. Lupus, endometriosis, esclerosis múltiple, cáncer ovárico, tumores espinales, artritis reumatoide. 5 de esas 12 mujeres
Ahora tenían daño permanente o discapacidad porque sus condiciones progresaron sin tratamiento. Le pregunté a Jerome qué le pasaría a Dr. Martínez más allá de perder su trabajo en el hospital. Jerome puso su tableta y explicó que la junta médica estaba investigando su licencia y probablemente la revocaría permanentemente. Cargos criminales eran posibles en los casos más severos donde los pacientes sufrieron daño mayor, pero eran difíciles de probar y raramente resultaban en condenas. La verdadera responsabilidad vendría a través de demandas civiles de mala práctica médica, donde podríamos forzarlo a pagar daños y hacer el patrón de negligencia registro público. Mi esposo se inclinó hacia adelante y preguntó sobre la responsabilidad del hospital, ya que aparentemente habían recibido quejas sobre Dr. Martínez, pero no hicieron nada hasta después de mi cirugía de emergencia. La expresión de Jerome se endureció y dijo que eso era exactamente lo que más le interesaba de este caso. El hospital creó las condiciones que permitieron a Dr. Martínez seguir descartando pacientes mujeres por años, a pesar de múltiples quejas. Esa falla institucional era tan importante como la mala práctica individual de Dr. Martínez, tal vez más porque mostraba problemas sistémicos. Jerome quería presentar una demanda de acción de clase representando a todas las 17 mujeres contra tanto Dr. Martínez como el hospital. Dijo que este enfoque sería mucho más poderoso que casos individuales porque demostraría un patrón de falla sistémica en lugar de incidentes aislados. Una acción de clase forzaría al hospital a examinar cómo manejaban quejas, cómo supervisaban doctores, cómo protegían pacientes del cuidado negligente. También conseguiría más atención mediática y presión pública por cambios reales. Le dije a Jerome que quería ser parte de eso, lo que fuera que necesitara de mí. Me advirtió que ser una demandante nombrada significaba que mis registros médicos se volverían públicos, que reporteros podrían contactarme, que los abogados de Dr. Martínez tratarían de desenterrar cualquier cosa que pudieran usar contra mí. Miré a mi esposo y luego de vuelta a Jerome y dije, ya no me importaba la privacidad. Me importaba asegurarme de que esto no les pasara a otras mujeres, que nadie más terminara paralizada o en diálisis o estéril porque un doctor se negó a creerles. La fisioterapia comenzó 3 días después en una clínica que olía a tapetes de goma y solución de limpieza. Grace era mi terapeuta, una mujer en sus 40 años con manos fuertes y una manera directa de hablar que aprecié después de meses del desprecio de Dr. Martínez. Evaluó mi rango de movimiento y fuerza, probando cada pierna cuidadosamente mientras tomaba notas. Cuando terminó, me dijo que estaba yendo bien considerando lo cerca que había llegado a la parálisis permanente, pero necesitaba entender que algo del daño nervioso probablemente sería permanente. El tumor había comprimido mi médula espinal demasiado tiempo antes de la cirugía, y los nervios no siempre se recuperan completamente, incluso después de que la presión es removida. En las siguientes semanas, Grace trabajó conmigo 3 veces por semana en ejercicios para reconstruir fuerza y mejorar mi equilibrio. Podía caminar sin ayuda ahora, pero mi pierna izquierda era más débil que mi derecha, y aún tenía entumecimiento significativo en mi pie que hacía las escaleras complicadas. Algunos días eran mejores que otros. Algunos días podía hacer los ejercicios sin mucho problema y sentía que estaba regresando a la normalidad. Otros días, mi pierna no cooperaba y me frustraba tratando de hacer movimientos simples que deberían haber sido automáticos. Durante una sesión particularmente mala, estaba tratando de hacer paradas en una pierna y mi pierna izquierda siguió cediendo. Grace me sostuvo cada vez, pero podía sentirme más molesta con cada intento fallido. Finalmente, me senté en la colchoneta y comencé a llorar, diciéndole a Grace que cada lucha me recordaba que este daño era completamente prevenible. Si Dr. Martínez hubiera ordenado la resonancia 8 meses atrás cuando pregunté por primera vez, el tumor habría sido más pequeño y la cirugía habría sido más simple y no estaría sentada aquí incapaz de equilibrarme en una pierna. Grace me entregó una botella de agua y se sentó junto a mí en la colchoneta. No trató de hacerme sentir mejor o decirme que estaba yendo bien. Solo escuchó mientras hablé sobre lo enojada que estaba. Cuando terminé, me dijo que había tratado otros pacientes que fueron descartados por doctores antes de conseguir diagnóstico apropiado. Había visto personas con esclerosis múltiple a quienes les dijeron que estaban estresadas, personas con enfermedad de Lyme a quienes les dijeron que estaban deprimidas, personas con condiciones autoinmunes a quienes les dijeron que necesitaban hacer más ejercicio. El sistema médico tenía un problema real con descartar ciertos pacientes, especialmente mujeres con dolor que no aparecía en pruebas básicas. Grace sugirió que podría beneficiarme de terapia para ayudar a procesar el trauma médico junto con la recuperación física, porque el daño emocional de ser descartada y no creída podía ser tan difícil de sanar como el daño nervioso en mi pierna. Tomé el consejo de Grace y programé una cita con una terapeuta la siguiente semana.
La clínica estaba en un edificio médico que olía a café y limpiador de alfombras, nada como el antiséptico del hospital que aún me revolvía el estómago. El nombre de la terapeuta era Dra. Reeves y se especializaba en trauma médico, según el sitio web. Tenía cabello gris recogido en un moño suelto y usaba ropa regular en lugar de una bata blanca, lo que me ayudó a relajarme un poco. Pasamos la primera sesión repasando lo que pasó con Dr. Martínez y ella escuchó sin interrumpir mientras expliqué cómo descartó mis síntomas por 8 meses hasta que colapsé. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante y me dijo algo que necesitaba escuchar. Mi ira estaba completamente justificada y procesarla no significaba dejar ir la responsabilidad. Significaba no dejar que la ira me consumiera mientras sanaba. Explicó que el trauma del descarte médico era real y válido. Que no ser creída por alguien que se suponía te ayudara creaba un tipo específico de herida. En las siguientes sesiones, me ayudó a entender que podía estar enojada por lo que pasó y aún seguir adelante con mi recuperación. La ira no tenía que controlar cada momento de mi día. 3 semanas después de mi cirugía, un periodista llamado Hugo Méndez llamó a mi celular. Trabajaba para el periódico regional y quería hacer una historia sobre el patrón de Dr. Martínez de descartar pacientes mujeres. Le dije que necesitaba hablar con mi abogado antes de acordar algo. Jerome me devolvió la llamada dentro de 1 hora después de que le dejé un mensaje sobre la solicitud de Hugo. Explicó que la cobertura mediática podía ayudar nuestro caso poniendo presión pública en el hospital, pero necesitaba tener cuidado sobre lo que dijera. Cualquier cosa que le dijera a Hugo, potencialmente, podría ser usada por los abogados del hospital, así que Jerome quería estar presente durante la entrevista para asegurarme de que no dijera accidentalmente algo que pudiera lastimar la demanda. Acordé, y Jerome programó una reunión en su oficina para la siguiente semana. Cuando llegó el día, manejé al edificio de oficina de Jerome en el centro con mi esposo. El viaje en elevador hizo doler mis piernas porque aún no podía estar de pie por periodos largos, sin incomodidad. La oficina de Jerome estaba en el 3er piso con ventanas dando a la calle, y Temperance y Millicent ya estaban ahí cuando llegamos. Hugo era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años, con un cuaderno y dispositivo de grabación montados en la mesa de conferencia de Jerome. Jerome comenzó explicando las reglas básicas. Podíamos hablar sobre nuestras experiencias con Dr. Martínez y los síntomas que descartó, pero no podíamos discutir detalles específicos sobre la investigación pendiente o especular sobre las políticas internas del hospital. Hugo asintió y comenzó a hacer preguntas. Pasamos 2 horas repasando nuestras historias. Hablé sobre los 8 meses de citas donde Dr. Martínez se negó a ordenar imágenes a pesar de mi entumecimiento y debilidad progresivos. Temperance describió cómo descartó su dolor articular y fatiga como depresión, negándose a hacer paneles autoinmunes aunque el lupus corriera en su familia. Millicent detalló el dolor menstrual severo que llamó calambres normales, nunca investigando por endometriosis hasta que su quiste ovárico se rompió. Hugo tomó notas cuidadosas y hizo preguntas de seguimiento sobre citas específicas, lo que dijo Dr. Martínez, cómo nos sentimos cuando descartó nuestras preocupaciones. Al final, mi voz estaba ronca de hablar y mi pierna pulsaba de estar sentada demasiado tiempo. El artículo de Hugo se publicó la siguiente semana con el titular Patrón de descarte. Cómo el sesgo de un doctor dejó a 17 mujeres sin diagnosticar. Compré 3 copias del periódico de la tienda de conveniencia, cerca de nuestra casa. El artículo estaba en la primera página de la sección local con una foto del hospital. Incluyó citas directas de mí, Temperance y Millicent, más relatos anónimos de 3 otras víctimas que no estaban cómodas siendo nombradas públicamente. Hugo había hecho su investigación, obteniendo estadísticas sobre cómo el dolor de las mujeres es sistemáticamente subtratado y descartado comparado con el de los hombres. Citó estudios médicos mostrando que las mujeres esperan más por medicación para el dolor en salas de emergencia y tienen más probabilidades de que sus síntomas sean atribuidos a ansiedad o estrés. Leer el artículo me hizo llorar porque ver nuestras experiencias validadas en letra impresa se sintió importante de alguna manera, como prueba de que lo que nos pasó era real y mal. El artículo generó atención alrededor del pueblo más rápido de lo que esperaba. Mis compañeros de trabajo mencionaron haberlo visto, y varias personas se comunicaron a través de redes sociales para compartir sus propias historias de descarte médico. El hospital emitió una declaración 2 días después de la publicación, expresando pesar por las fallas institucionales que permitieron que el patrón de Dr. Martínez continuara. Su respuesta de relaciones públicas se sintió vacía y calculada. Hablaron sobre implementar nuevos sistemas de seguimiento de quejas de pacientes y revisar sus procedimientos de supervisión, pero nada de eso cambió el hecho de que solo actuaron después de que mi cirugía de emergencia forzara sus manos. La declaración cuidadosamente evitó admitir mala conducta específica,
mientras trataba de sonar preocupada y responsable. Más mujeres comenzaron a presentarse después de que el artículo se publicó. Algunas eran expacientes de Dr. Martínez, que no habían sido parte de los 17 casos originales que el hospital identificó. Otras tuvieron experiencias similares con diferentes doctores en diferentes hospitales, compartiendo historias de dolor descartado y pruebas rechazadas. Creé un grupo privado de redes sociales para mujeres lidiando con descarte médico, y dentro de una semana tenía más de 40 miembros. El alcance del problema se volvió claro a través de sus historias. Esto no era sobre un doctor malo cometiendo errores, era sobre sesgo sistémico en cómo el dolor de pacientes mujeres era tratado a través de todo el sistema médico. Mujeres con endometriosis, a quienes les dijeron que solo tenían periodos malos. Mujeres con enfermedades autoinmunes a quienes les dijeron que estaban estresadas. Mujeres con condiciones cardíacas a quienes les dijeron que estaban teniendo ataques de pánico. El patrón se repetía una y otra vez con diferentes doctores en diferentes ciudades. Jerome presentó la demanda de acción de clase 6 semanas después de mi cirugía. Representó a 12 de las 17 mujeres que tuvieron condiciones serias sin diagnosticar bajo el cuidado de Dr. Martínez. Las 5 mujeres cuyos exámenes finalmente salieron normales no fueron parte de la demanda, aunque sus experiencias de descarte fueron igualmente reales y dañinas. Jerome explicó que el estándar legal para mala práctica requería probar daño real de la negligencia, lo que significaba demostrar que el diagnóstico retrasado causó resultados empeorados. Las 12 de nosotras en la demanda, todas teníamos daño permanente documentado o complicaciones que podrían haber sido prevenidas con diagnóstico más temprano. La demanda nombró tanto a Dr. Martínez como al hospital, alegando mala práctica médica y negligencia institucional. Jerome realizó una conferencia de prensa en su oficina, donde varias de nosotras hablamos sobre nuestras experiencias. Me paré en el micrófono con mi bastón para equilibrio y hablé sobre colapsar en el lobby del hospital mientras Dr. Martínez pasó por encima de mí. Temperance describió su daño renal y necesidades continuas de diálisis. Millicent habló sobre la infertilidad causada por endometriosis no tratada. Las cámaras de noticias locales grabaron todo y la historia fue recogida por medios regionales más grandes. Esa noche, me vi en las noticias de las 6, hablando sobre cómo Dr. Martínez se negó a ordenar la resonancia que habría encontrado mi tumor antes de que causara daño nervioso. Tenía 8 semanas post-cirugía cuando mi cirujano me liberó para volver a actividades limitadas. Mi recuperación física había progresado lo suficiente para que pudiera caminar sin asistencia, aunque aún tenía entumecimiento en mi pie izquierdo y necesitaba tener cuidado con el equilibrio. Las escaleras permanecían complicadas y me cansaba más rápido que antes de la cirugía. Grace dijo que estaba yendo bien considerando lo cerca que había llegado a la parálisis permanente, pero algo del daño nervioso probablemente nunca sanaría completamente. Comencé a trabajar desde casa medio tiempo, agradecida de que mi empleador fuera flexible sobre acomodaciones. Temperance, Millicent y yo comenzamos a reunirnos regularmente para café en una tienda cerca del hospital. Formamos un grupo de apoyo inesperado. 3 mujeres conectadas por la negligencia del mismo doctor. Temperance estaba luchando más porque su daño renal requería diálisis 3 veces por semana. Había sido forzada a dejar su trabajo de enseñanza porque no podía mantener la energía necesaria para trabajo de aula mientras manejaba su horario de tratamiento. Habló sobre estar en la lista de espera de trasplante y la incertidumbre de no saber cuándo o si un riñón estaría disponible. Algunos días parecía estar bien, haciendo bromas oscuras sobre su máquina de diálisis. Otros días estaba callada y retraída, el peso de lo que el descarte de Dr. Martínez le había costado visible en cada movimiento. Millicent se sentó frente a nosotras en el café, revolviendo su té en círculos lentos mientras esperábamos que hablara. Había estado callada desde que nos sentamos, diferente de su energía usual. Finalmente, levantó la mirada y dijo que había estado trabajando con una terapeuta sobre la infertilidad, procesando lo que el descarte de Dr. Martínez le había robado. La terapia ayudaba la mayoría de los días, explicó, pero a veces veía una mujer embarazada o un anuncio de bebé y la ira la golpeaba tan fuerte que no podía respirar. Había perdido su oportunidad de hijos biológicos porque un doctor se negó a investigar su dolor, y ninguna cantidad de terapia podía devolver eso. Temperance extendió la mano a través de la mesa y apretó su mano sin decir nada. Millicent se limpió los ojos y mencionó que había estado investigando agencias de adopción, pero cada vez que comenzaba el proceso, sentía esta pena complicada que hacía difícil seguir adelante. Quería ser madre. Pero la pérdida de lo que fue tomado siguió enredándose con pensamientos sobre lo que podría ser. Entendí ese sentimiento de tener algo robado que nunca podrías recuperar, aunque mi pérdida fuera diferente de la suya. La conversación cambió cuando Temperance trajo una idea que se había estado formando en su mente.
Preguntó qué pensábamos sobre comenzar algún tipo de organización de defensa de pacientes enfocada en el descarte médico del dolor de las mujeres. Las tres de nosotras habíamos estado reuniéndonos por semanas, compartiendo nuestras experiencias y apoyándonos mutuamente, y había realizado cuántas otras mujeres debían estar pasando por situaciones similares sin que nadie les creyera. Millicent asintió lentamente y dijo que la idea tenía sentido, pero se sentía abrumadora, dado que todas aún estábamos lidiando con nuestros propios problemas de salud y recuperación. Admití que había estado pensando en algo similar, pero no sabía si tenía la energía para asumir un proyecto así mientras manejaba mi fisioterapia y volvía al trabajo. Nos sentamos ahí por un rato, discutiendo cómo una organización así se vería siquiera, qué recursos podría proporcionar, si teníamos las habilidades o conocimiento para hacerla funcionar. Ninguna de nosotras tenía respuestas, pero la necesidad se sentía urgente y real. Temperance dijo que había sido contactada por 2 mujeres más que vieron la cobertura noticiosa y tenían sus propias historias de ser descartadas por doctores, y si no hacíamos algo para ayudar, ¿quién lo haría? El peso de esa responsabilidad se asentó sobre nuestra mesa como niebla pesada. 2 días después, Jerome me llamó sobre un desarrollo con la demanda. El equipo legal del hospital se había comunicado con él con discusiones de acuerdo, pero el enfoque que estaban tomando levantó preocupaciones inmediatas. Querían acordar con cada demandante individualmente en lugar de como acción de clase, ofreciendo negociaciones separadas con cada una de las 12 mujeres. Jerome explicó que esta era una táctica estándar diseñada para reducir su pago total y evitar cualquier admisión de falla sistémica. Si se acordaban con nosotras individualmente, podrían ofrecer cantidades diferentes basadas en la severidad del daño, enfrentarnos unas contra otras sobre quién merecía más, y más importante, evitar hacer cualquier cambio institucional que un juicio de acción de clase podría forzar. Me pidió contactar a Temperance y Millicent para que pudiéramos discutir esto como grupo antes de que alguien tomara decisiones. El hospital estaba contando con que algunas de nosotras aceptáramos acuerdos rápidos por necesidad financiera o agotamiento, lo que debilitaría el caso para todas las demás. Colgué, sintiéndome enojada de que incluso ahora, incluso después de todo, el hospital estaba tratando de minimizar la responsabilidad y evitar cambio real. Nos reunimos en la oficina de Jerome 3 días después, todas las 12 demandantes apretadas en su sala de conferencia. Expuso la situación claramente y sin endulzar la dificultad de la elección que enfrentábamos. Los acuerdos individuales probablemente serían más grandes para aquellas de nosotras con los resultados más severos, explicó. Mi tumor espinal y casi parálisis. El daño renal de Temperance requiriendo diálisis. La infertilidad de Millicent. La mujer con esclerosis múltiple sin diagnosticar que ahora usaba silla de ruedas. Probablemente obtendríamos compensación sustancial si nos acordáramos individualmente, pero esos acuerdos individuales no forzarían al hospital a cambiar nada sobre cómo investigaban quejas o entrenaban doctores sobre sesgo implícito. Las mujeres con resultados menos severos podrían obtener acuerdos más pequeños o ser presionadas a aceptar cantidades mínimas. El hospital podría escribir cheques, hacernos firmar acuerdos y continuar operando exactamente como habían antes. Jerome recomendó que rechazáramos las ofertas de acuerdo individual y nos mantuviéramos firmes en el enfoque de acción de clase, pero dejó claro que esta era nuestra decisión que tomar. La sala cayó silenciosa mientras procesábamos lo que nos estaba diciendo. Temperance habló primero, su voz firme a pesar de las lágrimas en su cara. Dijo que su daño renal permanente no valía cualquier cantidad de dinero, que ningún acuerdo podía devolverle su salud o su carrera de enseñanza o los años que había perdido. Pero forzar al hospital a cambiar sus procedimientos de investigación de quejas, hacerlos implementar supervisión real y entrenamiento que podría prevenir que alguien más terminara en diálisis, porque un doctor descartó sus síntomas. Quería rechazar el acuerdo individual y continuar con la acción de clase, aunque significara más deposiciones, más estrés, más tiempo arrastrando esto. Una por una, las otras mujeres expresaron su acuerdo. La mujer con esclerosis múltiple dijo que preferiría esperar años por un juicio que tomar dinero y dejar el sistema sin cambios. Millicent dijo que no podía vivir consigo misma si tomaba un acuerdo sabiendo que otras mujeres enfrentarían el mismo descarte que ella enfrentó. Cuando llegó mi turno, pensé en colapsar en ese lobby del hospital, sobre Dr. Martínez pasando por encima de mí como si fuera basura, sobre despertar de la cirugía sabiendo que casi había estado paralizada para siempre. Voté para rechazar los acuerdos individuales. Todas lo hicimos unánimemente, eligiendo el camino más difícil porque era el único que podría realmente cambiar algo. 3 meses después de mi cirugía, volví al trabajo medio tiempo con acomodaciones para mis limitaciones físicas. Mi empleador había sido solidario durante mi recuperación.
permitiéndome trabajar desde casa inicialmente y luego facilitando mi vuelta a la oficina con un horario modificado. Pero sentarme en mi escritorio haciendo las mismas tareas que había hecho antes de que todo pasara, se sentía surrealista y desconectado. Mis compañeros de trabajo me trataban cuidadosamente, preguntando cómo me sentía, pero claramente incómodos con toda la situación. Nadie sabía qué decir a alguien que casi había estado paralizada porque su doctor se negó a creerle. Me encontraba tocando mi pie izquierdo durante reuniones, verificando si aún podía sentirlo, recordando lo completamente entumecido que había estado. La fisioterapia había ayudado tremendamente y podía caminar sin asistencia ahora, pero Grace siguió recordándome que algo del daño nervioso sería permanente. Me cansaba más rápido que antes. Necesitaba tomar descansos para estirarme y moverme. Tenía que tener cuidado sobre el equilibrio. La vida normal se sentía como un disfraz que estaba usando mientras aún procesaba el trauma de lo que había pasado, como si estuviera fingiendo que todo estaba bien cuando nada se sentía bien en absoluto. La investigación de la Junta Médica sobre la licencia de Dr. Martínez concluyó con su recomendación formal para revocación permanente. Jerome llamó para decirme las noticias y explicó que esto era en realidad un resultado fuerte que no debíamos dar por sentado. Las juntas médicas a menudo protegían a médicos incluso en casos de mala práctica clara, dijo, porque las juntas estaban compuestas por otros doctores que entendían lo difícil que era el trabajo y tendían a dar a colegas el beneficio de la duda. Pero la evidencia contra Dr. Martínez era tan abrumadora, el patrón tan claro y documentado, que la Junta no podía ignorarlo sin destruir su propia credibilidad. 17 mujeres con condiciones serias sin diagnosticar, notas detalladas mostrando su razonamiento de descarte, múltiples quejas archivadas a lo largo de años que el hospital había fallado en investigar apropiadamente. Todo se sumaba a un caso que no podían barrer. Jerome dijo que deberíamos esperar que el abogado de Dr. Martínez apelara la recomendación, pero la revocación permanente probablemente se mantendría. Sentí una satisfacción sombría escuchando esto, sabiendo que no sería capaz de descartar el dolor de otra mujer, pero no deshizo el daño que ya había causado a tantas de nosotras. El abogado de Dr. Martínez presentó mociones para desestimar la demanda cerca de una semana después de que la recomendación de la Junta Médica llegara. El argumento legal alegaba que su juicio clínico había estado dentro del estándar de cuidado y que resultados malos no necesariamente constituían mala práctica. Jerome había esperado esta estrategia de defensa y no estaba preocupado porque la moción tuviera éxito. Ya había alineado testigos expertos preparados para testificar sobre cómo negarse a pruebas diagnósticas para síntomas neurológicos progresivos violaba estándares médicos básicos. Un doctor podía hacer un diagnóstico equivocado y no ser responsable por mala práctica si había seguido protocolos apropiados, Jerome explicó. Pero Dr. Martínez no había seguido protocolos en absoluto. Se había negado a ordenar imágenes. Descartó hallazgos objetivos como reflejos ausentes y documentó su creencia de que los pacientes estaban fingiendo sin conducir las pruebas que habrían confirmado o descartado condiciones serias. Los testigos expertos explicarían a un jurado por qué esto no era una cuestión de juicio clínico, sino más bien una falla en cumplir estándares mínimos de cuidado. Jerome parecía confiado de que las mociones serían negadas, pero las maniobras legales significaban más retrasos, más tiempo antes de que viéramos cualquier resolución. 4 meses después de mi cirugía, los abogados del hospital programaron mi deposición. Jerome me preparó minuciosamente durante varias sesiones, explicando qué preguntas esperar y cómo responder claramente sin volverme defensiva o emocional. La deposición tuvo lugar en una sala de conferencia estéril en las oficinas legales del hospital, lo que se sintió deliberadamente hostil, dado que este era donde Dr. Martínez había trabajado. Sus abogados hicieron preguntas detalladas sobre mis síntomas, cada cita que había tenido con Dr. Martínez, mi historial médico completo volviendo años atrás. Querían saber si alguna vez había perdido citas, si siempre había sido honesta sobre mis síntomas, si había hecho mi propia investigación en línea antes de ver a Dr. Martínez, si alguna vez había pedido medicación para el dolor de otros doctores. Podía ver lo que estaban haciendo, buscando cualquier cosa que pudieran usar para argumentar que había contribuido al diagnóstico retrasado siendo una mala narradora o una paciente difícil. Preguntaron sobre mi horario de trabajo, mis niveles de estrés, mi relación con mi esposo, si había estado deprimida o ansiosa. Cada pregunta se sentía diseñada para sugerir que era de alguna manera responsable por la falla de Dr. Martínez en diagnosticar mi tumor espinal. La deposición duró 6 horas con descansos, y al final estaba física y emocionalmente exhausta. Jerome me había preparado bien y había respondido todo honesta y calmadamente.
Pero tener que defender mi credibilidad y justificar por qué merecía pruebas diagnósticas básicas trajo de vuelta toda la impotencia que había sentido en la oficina de Dr. Martínez. Los abogados del hospital habían sido profesionales pero implacables, circulando de vuelta a las mismas preguntas formuladas de maneras diferentes, tratando de atrapar inconsistencias o admisiones que pudieran usar. Cuando finalmente terminó y dejamos el edificio, me senté en el auto de Jerome y lloré por 20 minutos mientras esperó pacientemente. Me dijo que había hecho bien, que mi testimonio había sido fuerte y consistente, que las tácticas del hospital eran estándar, pero no funcionarían porque los hechos estaban de nuestro lado. Pero me sentí como si hubiera sido descartada otra vez, forzada a probar que estaba diciendo la verdad sobre mi propio cuerpo, requerida a justificar mi existencia como una paciente que merecía cuidado. Mi esposo me llevó a casa en silencio después de que la deposición terminó, sus manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Cuando entramos, comenzó a caminar de un lado a otro en la sala de estar como un animal enjaulado. Me dijo que la manera en que esos abogados me cuestionaron fue repugnante, tratándome como si estuviera en juicio en lugar de ser la víctima. Trataron de hacerme ver poco confiable preguntando sobre cada cita que había perdido o reprogramado. Como si perder un seguimiento hace 3 años de alguna manera significara que merecía tener un tumor espinal ignorado por 8 meses. Jerome llamó esa noche para verificar cómo estaba y explicó que esta era estrategia de defensa estándar en casos de mala práctica médica. Los abogados del hospital querían hacer el proceso legal tan miserable y degradante que los demandantes renunciarían y aceptarían cualquier pequeño acuerdo que fuera ofrecido solo para hacer que parara. Pero Jerome dijo que mi testimonio había sido fuerte y consistente, que había manejado bien sus tácticas manteniéndome calmada y adhiriéndome a los hechos. Me recordó que los jurados ven a través de estas estrategias de defensa agresivas, especialmente cuando la evidencia médica es tan clara como la mía. Las imágenes de resonancia mostrando ese tumor masivo comprimiendo mi médula espinal hablarían más fuerte que cualquier intento de pintarme como una paciente difícil. 5 meses después de mi cirugía, Jerome llamó con noticias inesperadas. El hospital había cambiado repentinamente su estrategia legal y ahora estaba proponiendo mediación para el caso de acción de clase, en lugar de continuar peleando en la corte. Jerome explicó que esto usualmente significaba que el equipo legal del hospital había hecho las matemáticas y se dio cuenta de que perderían mal en el juicio. Querían controlar la narrativa y las cantidades de acuerdo a través de mediación en lugar de dejar que un jurado decidiera cuánto dinero merecían 12 mujeres con lesiones permanentes. La mediación les permitiría evitar el espectáculo público de un juicio donde todos los detalles sobre el patrón de Dr. Martínez serían presentados a reporteros sentados en la sala del tribunal. Jerome pensó que deberíamos acordar a la mediación, pero nos advirtió no aceptar cualquier acuerdo que no incluyera cambios obligatorios a cómo el hospital manejaba quejas de pacientes. El dinero importaba para cubrir gastos médicos y compensarnos por nuestro sufrimiento, pero las reformas institucionales importaban más para proteger a pacientes futuros de pasar por lo que pasamos. Nos reunimos en la oficina de Jerome la siguiente semana para discutir qué cambios específicos de política queríamos. Todas las 12 demandantes asistieron junto con Jerome y 2 otros abogados de su firma que se especializaban en casos de reforma institucional. Jerome había preparado un documento delineando requisitos potenciales, incluyendo un sistema independiente de seguimiento de quejas de pacientes, entrenamiento obligatorio sobre sesgo implícito para todos los médicos, y creación de una oficina de defensa de pacientes con poder investigativo real. Temperance habló primero y dijo que el sistema de seguimiento necesitaba señalar patrones a través de múltiples pacientes, no solo quejas individuales. Su diagnóstico de lupus había sido retrasado porque Dr. Martínez descartó sus síntomas de la misma manera que descartó los míos. Pero si alguien hubiera estado mirando sus archivos de pacientes como un todo, habrían visto que estaba negando pruebas diagnósticas para casi toda mujer que venía a él con dolor crónico. Millicent añadió que el entrenamiento sobre sesgo no podía ser algún módulo en línea de 1 hora que los doctores clicaran sin prestar atención. Necesitaba ser comprensivo y enseñado por expertos que entendían cómo el sesgo de género en medicina lleva a mujeres a morir de condiciones prevenibles. Pasamos 3 horas desarrollando una lista detallada de reformas que exigiríamos durante la mediación, sabiendo que el hospital resistiría cualquier cosa que requiriera dinero real y esfuerzo para implementar. La mediación tuvo lugar en una sala de conferencia de hotel durante 2 días completos con todas las 12 de nosotras demandantes, nuestros abogados, el equipo legal del hospital de 6 abogados y un mediador profesional que se suponía que fuera neutral. El abogado principal del hospital abrió presentando su oferta de acuerdo, que incluía compensación financiera para cada una de nosotras basada en la severidad de nuestros resultados.
Las cantidades variaron desde 50.000 euros para mujeres cuyas condiciones fueron detectadas antes de que daño permanente ocurriera, hasta $500,000 para Temperance, cuya falla renal requería diálisis continua. Pero cuando Jerome preguntó sobre las reformas institucionales que habíamos delineado, el abogado del hospital dijo que ya habían hecho cambios adecuados después de despedir a Dr. Martínez. Habían creado un formulario de queja de paciente que se archivaba en la oficina del director médico, y habían enviado un correo electrónico a todos los médicos recordándoles sobre protocolos diagnósticos apropiados. Jerome me miró a mí y a las otras demandantes con una expresión que decía que había esperado esta respuesta. El hospital quería tirarnos dinero y fingir que el problema estaba resuelto deshaciendo de un doctor malo mientras se negaba a reconocer las fallas sistémicas que lo dejaron dañar pacientes por 3 años. Jerome sacó una carpeta gruesa de documentos y comenzó a caminar a través de las llamadas reformas voluntarias del hospital, punto por punto. El formulario de queja de paciente que crearon fue a la oficina del director médico, donde se sentó en un sistema de archivo digital sin proceso para analizar patrones a través de múltiples quejas. El recordatorio por correo electrónico sobre protocolos diagnósticos fue enviado una vez sin entrenamiento de seguimiento, sin pruebas para asegurar que los doctores realmente lo leyeran, sin consecuencias para médicos que continuaron ignorando síntomas. Jerome había obtenido registros a través de descubrimiento legal, mostrando que en los 6 meses desde el despido de Dr. Martínez, el hospital había recibido 43 quejas de pacientes sobre tratamiento desdeñoso de otros médicos. Ni una sola de esas quejas provocó cualquier investigación o resultó en cualquier médico siendo disciplinado o requerido a pasar por entrenamiento adicional. Las reformas del hospital eran decoración de ventana diseñada para protegerlos legalmente, sin realmente cambiar cómo operaban. Jerome presentó datos de revistas médicas mostrando que el entrenamiento sobre sesgo implícito, cuando se hace apropiadamente por expertos calificados durante múltiples sesiones, reducía significativamente disparidades en cómo pacientes mujeres y pacientes de color reciben pruebas diagnósticas. La negativa del hospital a invertir en entrenamiento real mostraba que se preocupaban más por su resultado final que por la seguridad del paciente. Temperance testificó durante la sesión de la tarde del primer día, y sus palabras cortaron a través de todo el lenguaje legal y excusas burocráticas. Explicó que había sido una maestra de 3er grado que amaba su trabajo y era buena en él, ganando maestra del año en su escuela primaria 2 años antes de empezar a ver a Dr. Martínez. Ahora no podía trabajar porque la diálisis 3 veces por semana la dejaba exhausta e incapaz de mantener la energía que enseñar a niños pequeños requería. Su daño renal era permanente y prevenible, causado enteramente por Dr. Martínez, negándose a hacer pruebas de sangre básicas que habrían detectado su lupus antes de que destruyera sus riñones. Habló sobre cómo siempre había querido tener hijos, pero ahora ese sueño se había ido porque el embarazo sería demasiado peligroso con su función renal tan comprometida. Los abogados del hospital se veían incómodos mientras hablaba, pero tan pronto como terminó, volvieron directamente a argumentar que su oferta de acuerdo era generosa y justa. Uno de ellos realmente dijo que mientras la situación de Temperance era desafortunada, el hospital no podía ser responsabilizado por el juicio clínico de un médico, incluso si ese juicio resultó estar equivocado. Jerome interrumpió y les recordó que esto no era sobre un diagnóstico equivocado, sino un patrón documentado de negarse a ordenar pruebas apropiadas para pacientes mujeres durante un período de 3 años. Mientras el hospital ignoró múltiples quejas, el primer día de mediación terminó sin progreso, y todas regresamos a nuestras habitaciones de hotel sintiéndonos derrotadas. El hospital nos estaba ofreciendo dinero, pero negándose a implementar las reformas significativas que realmente prevendrían que esto les pasara a otras mujeres. Esa noche, varias de nosotras nos reunimos en la habitación de hotel de Millicent para hablar sobre si deberíamos simplemente tomar el dinero y terminar con eso. Los acuerdos financieros cubrirían nuestros gastos médicos y proporcionarían alguna compensación por nuestro dolor y sufrimiento. Temperance recibiría suficiente dinero para ayudar con sus costos continuos de diálisis y tal vez eventualmente un trasplante de riñón si pudiera encontrar un donante. Pero los cambios institucionales por los que habíamos luchado, la Oficina Independiente de Defensa de Pacientes con Poder Investigativo Real y el entrenamiento comprensivo sobre sesgo para todos los médicos, esos no estaban pasando. El hospital estaba dispuesto a hacer pequeños cambios cosméticos mientras mantenía sus sistemas fundamentales exactamente iguales. En el segundo día de mediación, llegamos a un punto muerto completo. El hospital aumentó ligeramente sus ofertas financieras, pero permaneció firme en que no crearían una oficina independiente de defensa de pacientes ni mandarían entrenamiento comprensivo sobre sesgo implícito más allá de un módulo básico en línea.
Su posición era que ya habían hecho reformas adecuadas, y cualquier cosa más sería demasiado costosa y pesada para implementar a través de todo su sistema médico. Nos reunimos como grupo de demandantes en una sala de conferencia separada mientras el mediador iba y venía entre nosotras y los abogados del hospital. Jerome expuso nuestras opciones claramente. Podíamos aceptar los acuerdos financieros y cambios básicos de política que el hospital estaba ofreciendo, o podíamos rechazar la mediación y proceder a juicio. Los acuerdos sobre la mesa eran sustanciales, suficientes para hacer una diferencia real en todas nuestras vidas, especialmente para aquellas de nosotras enfrentando costos médicos continuos. Pero los cambios institucionales se sentían inadecuados, como poner una curita en un sistema roto que seguiría dañando mujeres después de que nos fuéramos. Jerome nos recordó que ir a juicio era arriesgado y tomaría al menos otro año, tal vez más, con apelaciones. Todas tendríamos que testificar en corte abierta con los abogados de Dr. Martínez, interrogándonos y tratando de destruir nuestra credibilidad frente a un jurado. Cada detalle de nuestras historias médicas sería examinado y cuestionado. Tendríamos que revivir el trauma de ser descartadas e ignoradas una y otra vez, a través de deposiciones, audiencias prejuicio y finalmente el juicio mismo. Jerome creía que probablemente ganaríamos en el juicio porque la evidencia era tan fuerte, pero el costo emocional sería significativo. Había visto clientes ganar grandes veredictos solo para sentirse vaciados por la experiencia de tener su sufrimiento diseccionado en público. Varias de nosotras estábamos llorando mientras discutíamos qué hacer, divididas entre aceptar un acuerdo imperfecto o luchar por las reformas comprensivas que sabíamos eran necesarias, pero que podrían destruirnos emocionalmente en el proceso. Después de 3 horas de discusión difícil, votamos para aceptar el acuerdo. La decisión no fue unánime, y algunas de nosotras sentimos como si estuviéramos rindiéndonos. Pero la mayoría estuvo de acuerdo en que la compensación financiera combinada con el acuerdo del hospital de implementar seguimiento, mejorado de quejas y entrenamiento obligatorio sobre sesgo médico era significativo. Aunque no era todo lo que queríamos, el hospital pagaría daños sustanciales a todas las 12 demandantes, con cantidades basadas en la severidad de nuestras lesiones y necesidades médicas continuas. Crearían un sistema centralizado de seguimiento de quejas que señalara patrones a través de múltiples pacientes y requiriera investigación cuando 3 o más quejas sobre el mismo médico fueran archivadas dentro de un año. Todos los médicos serían requeridos a completar entrenamiento anual sobre sesgo implícito en ambientes clínicos, aunque solo sería un módulo de 4 horas en lugar del programa comprensivo de múltiples sesiones por el que habíamos presionado. La Oficina Independiente de Defensa de Pacientes que queríamos no fue incluida en el acuerdo, lo que se sintió como la pérdida más grande. Pero estábamos exhaustas de luchar, y el hospital había dejado claro que arrastraría esto por años si no aceptábamos sus términos. Mientras firmamos los documentos de acuerdo, sentí alivio mezclado con decepción, sabiendo que habíamos logrado algo importante, pero preguntándome si sería suficiente para realmente proteger a la próxima mujer que caminara a ese hospital con dolor inexplicado. Los documentos del acuerdo llegaron por mensajero un martes por la mañana, 6 meses después de que me llevaran a cirugía. Mi esposo firmó por el paquete mientras me senté en la mesa de la cocina con mi café, mirando a través de la ventana mientras las hojas caían del roble en nuestro patio. Jerome había llamado el día anterior para decir que todo estaba finalizado, que el dinero se transferiría dentro de 48 horas. Pero ver los documentos reales lo hizo real de una manera que su voz en el teléfono no había hecho. Abrí el sobre y saqué el acuerdo de acuerdo, escaneando a través de páginas de lenguaje legal hasta encontrar el número. Era más dinero del que jamás había tenido, más del que mis padres ganaron en 5 años de trabajo, suficiente para cubrir cada cuenta médica y sesión de fisioterapia con mucho sobrante. Mi esposo leyó por encima de mi hombro y dejó escapar un silbido bajo, pero no sentí nada excepto el entumecimiento familiar en mi pie izquierdo que me recordaba por qué existía el dinero en primer lugar. Ninguna cantidad de compensación podía restaurar función completa a mi pierna o borrar los 8 meses que pasé rogándole a Dr. Martínez que me creyera mientras un tumor crecía contra mi columna. Puse los papeles y tomé mi café, bebiendo un sorbo mientras mi esposo apretó mi hombro. El dinero ayudaría. Haría las cosas más fáciles, pero no podía deshacer el daño o devolver lo que se perdió. Temperance me llamó 3 días después de que el acuerdo se liquidara, su voz tensa de agotamiento de su sesión matutina de diálisis. Quería reunirse para almorzar para discutir algo importante, y cuando Millicent se unió a nosotras en el café del centro, me di cuenta de que habían estado planeando esta conversación. Temperance empujó su ensalada alrededor del plato sin comer mucho, hablando sobre cómo el dinero del acuerdo se sentía como dinero de sangre, compensación por daño permanente que nunca debería haber pasado. Millicent estuvo de acuerdo,
diciendo que su acuerdo no podía comprarle los hijos que había querido. No podía revertir la infertilidad que el descarte de Dr. Martínez había causado. Las escuché hablar sobre sentirse atascadas, sobre tener dinero pero ningún propósito, sobre querer canalizar su ira en algo que realmente pudiera ayudar a otras mujeres. Fue entonces cuando Temperance sugirió usar parte de nuestros acuerdos para comenzar una organización sin fines de lucro enfocada en el descarte médico del dolor de las mujeres. Había estado investigando organizaciones de defensa de pacientes y encontró que ninguna abordaba específicamente el patrón que habíamos experimentado, la manera sistemática en que pacientes mujeres son etiquetadas como dramáticas o buscadoras de drogas cuando reportan síntomas que los doctores no pueden explicar inmediatamente. Millicent sacó una carpeta con notas que había compilado sobre estructura organizacional, requisitos de financiamiento y declaraciones de misión. Claramente habían estado trabajando en esto juntas, esperando el momento correcto para incluirme. Pregunté qué visualizaban y Temperance explicó que quería servir como directora ejecutiva, ya que su horario de diálisis hacía imposible volver a enseñar, mientras Millicent y yo podíamos unirnos a la junta y contribuir manteniendo nuestros trabajos. Las tres de nosotras pasamos 2 horas mapeando lo que la organización podría hacer, cómo podría proporcionar recursos para mujeres experimentando descarte médico, orientación sobre documentar síntomas y solicitar segundas opiniones, estrategias para archivar quejas efectivas. Para cuando pagamos la cuenta, nos habíamos comprometido a juntar porciones de nuestros acuerdos y contactar a las otras demandantes para ver quién más quería contribuir. El papeleo de la organización sin fines de lucro tomó 3 meses para procesar, pero comenzamos a construir recursos inmediatamente. Pasé tardes después del trabajo creando guías para mujeres sobre cómo documentar sus síntomas de maneras que los doctores no pudieran descartar fácilmente, cómo solicitar copias de sus registros médicos, cómo encontrar segundas opiniones cuando su doctor primario rechazaba pruebas. Millicent usó su trasfondo en educación para desarrollar módulos de entrenamiento sobre sesgo implícito en ambientes clínicos, trabajando con investigadores que habían estudiado el descarte histórico del dolor de las mujeres en literatura médica. Contactamos escuelas de medicina sobre incorporar nuestros materiales en su currículo, y 2 programas locales acordaron pilotear el entrenamiento con sus estudiantes de segundo año. Temperance coordinó todo desde su oficina en casa, construyendo un sitio web donde las mujeres podían acceder a nuestros recursos gratis y someter sus propias historias de descarte médico. Dentro del primer mes, recibimos 43 presentaciones de mujeres, describiendo experiencias similares a las nuestras. Doctores que se negaron a investigar sus síntomas, que las etiquetaron como ansiosas o buscadoras de atención, que retrasaron diagnósticos que llevaron a complicaciones permanentes. Leer sus historias se sintió como mirar en espejos que reflejaban mi propio trauma de vuelta a mí, y algunas noches tuve que alejarme de la computadora porque el peso de lo común que era este patrón se volvía abrumador. Pero ver la necesidad también reforzó por qué la organización importaba, por qué teníamos que seguir construyendo algo que pudiera ayudar a mujeres a navegar un sistema que aún descartaba su dolor demasiado seguido. 9 meses después de colapsar en ese piso del lobby del hospital, caminé al primer taller comunitario de nuestra organización, sin fines de lucro, sin ninguna asistencia. Solo ligero entumecimiento en mi pie izquierdo, por el que había aprendido a compensar. Mi esposo vino conmigo, ayudando a montar sillas mientras Temperance probaba el micrófono, y Millicent arregló folletos en la mesa de registro. 23 mujeres aparecieron, algunas con sus propias historias de descarte médico, otras apoyando a amigas o miembros de familia que habían sido descartadas. Me paré al frente del cuarto y conté mi historia, comenzando con los 8 meses de rogarle a Dr. Martínez que hiciera pruebas y terminando con la cirugía de emergencia que me salvó de parálisis permanente. Temperance compartió sobre su daño renal por diagnóstico retrasado de lupus, y Millicent habló sobre la infertilidad causada por endometriosis no tratada. Luego abrimos el piso para que otras mujeres hablaran, y lo que siguió fueron 3 horas de historias que me hicieron agradecida por mi resultado, mientras rompían mi corazón por lo que otras habían perdido. El daño nervioso permanente en mi pie me recordaba diariamente lo que había sobrevivido y lo que casi perdí, impulsándome a seguir apareciendo para este trabajo, incluso cuando me drenaba emocionalmente. Mi esposo y yo habíamos crecido más cerca a través del trauma, aprendiendo a comunicarnos mejor sobre dolor y miedo e ira. Y mientras nunca estaría agradecida por lo que pasó, había encontrado una manera de canalizar la ira en algo que podría proteger pacientes futuros. El acuerdo no podía deshacer el daño a mí, o Temperance, o Millicent, o las otras. No podía restaurar lo que el patrón de descarte de Dr. Martínez nos había robado. Pero los cambios de política por los que habíamos luchado y la organización de defensa que habíamos construido significaban que su negligencia había llevado a algo que realmente podría ayudar a mujeres que vinieron después de nosotras.
lo que se sintió como el único tipo de resolución posible cuando el daño mismo nunca podría ser revertido.